Buenas tardes a todos y a todas. Y hoy, dentro de este ciclo de conferencias dedicado al Renacimiento, era importante poder contextualizar una época para entender y comprender toda una serie de hechos que sucedieron en la época y que van a modelar una sociedad que va a posibilitar el nacimiento de un movimiento intelectual, artístico y cultural como fue el Renacimiento. De manera que yo voy a intentar explicarles una centuria, lo cual es un periodo largo, pero va a girar mi conferencia en torno a 3 puntos. En primer lugar, voy a comentarles algunos acontecimientos históricos y algunos hechos que van a ser capitales para entender la orientación y el destino del continente europeo en esta época. En segundo lugar, voy a hablarles de una serie de cambios que a nivel de la geopolítica continental van a suceder en Europa, pero también con una proyección en los espacios extraeuropeos que va a ser sumamente importante para la conciencia europea. Y, en tercer lugar, voy a reducir la escala de observación y vamos a bajar a lo que es la vida cotidiana de los europeos para ver cómo vivían, qué temas les preocupaba, cómo se ganaban la vida, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo he titulado mi conferencia El triunfo de la primavera sobre el otoño medieval, haciendo un guiño a Huizinga, que estudió el otoño de la Edad Media, y a Botticelli con el triunfo de la primavera. Aquí tenemos un mapa de Europa en diferentes momentos, aunque no se aprecia muy bien los cambios, pero ya les advierto que desde los inicios hasta finales de esa época el mapa geopolítico europeo cambia sustancialmente. Y ahora veremos a qué se deben esos cambios, pero van a ser muy importantes. En primer lugar, por el acontecimiento que quizás sea más importante de los ocurridos en aquel momento, que fue la toma de Constantinopla por los turcos. El asedio y después toma de la capital de lo que había sido el Imperio Romano de Oriente va a ser fundamental porque esa toma de Constantinopla facilita la penetración por el continente europeo a través de la península del Peloponeso, la toma de Belgrado, a través de los Balcanes, hasta llegar a las fronteras del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, que ahora veremos era una estructura política la más importante durante el medievo. Este hecho en la conciencia europea va a ser como un mazazo terrible porque por primera vez los europeos se van a sentir amenazados cuando, si volvemos atrás en el tiempo, a los años de la Reconquista, veremos que precisamente en el occidente de Europa el último reducto nazarí musulmán que quedaba en el continente se reducía a un espacio en el sur de la península ibérica que era el reino nazarí de Granada, que muy pronto va a ser asediado por los reyes católicos, por Castilla fundamentalmente, y será dominado, con lo cual se consuma la Reconquista y se cierra una puerta que hasta el momento había estado abierta. Sin embargo, en la parte oriental, la presencia de los turcos va a ser una amenaza constante y va a atenazar constantemente a los europeos, que se van a sentir, como diría Enea Silvio Piccolomini, convertido en Papa Pío II, en el pasado hemos sido golpeados en Asia y África, es decir, en países extranjeros, pero ahora somos golpeados en Europa, en nuestra patria, en nuestra casa. Años más tarde, Dionisio el Cartujo, un místico, se preguntaba: «Señor, ¿llegarán los turcos a Roma?», en un planteamiento que hacía que simbólicamente se pensara que la toma de Roma, cuna del pontificado, pues sería como la antesala del fin del mundo. Para la historia de Europa, el siglo V, el 480, constituye una época de transición entre la Edad Moderna y la Edad Media.
Es una época de cambios e innovaciones, de avances y también de retrocesos, de contradicciones, de paradojas, de tristeza y de gozo, de temor a la muerte y de lucha por la vida. Los contemporáneos empezaron a advertir que el mundo estaba cambiando y se van a situar en una doble dimensión. Por un lado, aquella que estaban dejando atrás, caracterizada por las tinieblas del medievo, aquella profunda crisis del siglo XIV que les había golpeado en todos los terrenos, y otra que se avanzaba por el horizonte y con gran expectación se pensaba que podía ser mejor. Esta dualidad fue también vista por no solo por los contemporáneos, sino también por historiadores que, andando el tiempo, escribieron, como Herder, en el año 1773, finalmente se produjo, como sabemos, la resolución, el desenlace. La larga noche eterna comenzó a iluminarse con las primeras luces del alba y surgió la Reforma, el renacimiento de las artes, de las ciencias y de las costumbres. Estos europeos se van a encontrar entre la curiosidad y el asombro ante los cambios. Van a conocer cosas nuevas, territorios ignorados, con una fauna rara para lo que ellos comprendían. Y eso les produce asombro, curiosidad y miedo. Estos miedos que van a proceder de todas partes, del mundo material y del mundo sobrenatural. Va a conocer frecuentes guerras. Siempre hablamos de que el siglo XX ha sido un siglo de guerras. Bueno, si miramos la historia, pocos se escaparían a decir eso, ¿no? Va a haber frecuentes guerras, tanto en la escena interior de los países como internacionales y, por supuesto, la búsqueda de la paz. Va a conocer también el afán de dominación de esos espacios extraeuropeos que ahora se van a conocer y el sometimiento de su hábitat, de sus gentes, de su fauna, de su vegetación, etc. Es decir, que ahora aparecerá el tema de la superioridad y la descalificación de los diferentes. También asistiremos a una cierta intransigencia que en el terreno religioso y sobre todo con el conocimiento de esos otros que no conocen la cristiandad van a ser adoctrinados y de una manera impuesta. Y entre el creciente saber y la ignorancia, que era lo normal. Ocurrieron además tres grandes hitos que fueron la invención de la imprenta, la invención de la brújula, o la adaptación de la brújula a la navegación, sería más preciso decir, y el uso de la pólvora en el armamento militar. El propio Francis Bacon dijo: la imprenta, la pólvora y la brújula han cambiado la faz del mundo. Efectivamente, la invención de la imprenta de tipos móviles en el año 1440 por Johann Gutenberg fue un acontecimiento fundamental porque el uso de estos tipos de letras intercambiables y móviles, que en principio lo fueron de madera, pero después van a ser de plomo, va a posibilitar la edición en serie de libros. Y frente a los manuscritos existentes hasta entonces, ahora asistiremos a un aumento enorme de las publicaciones. Esto supuso también el abaratamiento de los costes, con lo cual pudo llegar a un mayor número de personas. Y el aumento de los libros, se calcula un número ingente de las publicaciones que se dieron en la segunda mitad del siglo XV, va a generalizar el conocimiento y va a aumentar el número de lectores. La adaptación de la brújula a la navegación va a ser también fundamental porque va a ser la que propicie todas esas expediciones oceánicas de navegación que permiten el conocimiento y la exploración de nuevas tierras. La brújula, que es una aguja imantada que señala el norte terrestre, junto a otros instrumentos como el astrolabio, que permite medir la latitud, y después el cuadrante, van a ser
sumamente importantes porque es lo que va a permitir, como digo, esa navegación, sobre todo en medio del océano, porque hasta entonces normalmente la navegación era muy cercana al litoral para no perderla de vista, pero cuando se tienen ya estos instrumentos permite el adentrarse en la mar, en el proceloso mar, océano, donde nada se sabe qué ocurre ahí, pero ya se tiene una cierta seguridad para introducirse en el mismo. Y, por último, la pólvora y su uso militar en Europa, el que se adaptó a las armas de fuego de todo tipo, pero sobre todo va a dar una mayor eficiencia a los instrumentos militares como el cañón y todo el desarrollo de las armas de fuego. Aquí tenemos algunas piezas de artillería y ahí he puesto pues un tapiz de la batalla de Pavía, es posterior, pero donde ya se ve que realmente la caballería ha quedado obsoleta y hay otras alternativas mucho más eficaces en el armamento militar. Pero cuando hablábamos de que los turcos irrumpieron en Europa, no solamente trajo consigo ese miedo y esa amenaza constante, sino que trajo consigo el colapso de las rutas comerciales en el Mediterráneo hacia Oriente. Es decir, que ese mare nostrum, surcado sobre todo por italianos, genoveses, florentinos o venecianos, que estaban acostumbrados a comerciar con Oriente buscando las preciadas especias, la canela, el clavo o la pimienta, pero también otros productos como las sedas, los tintes, los perfumes, las porcelanas. Ahora van a encontrarse que los turcos han colapsado las bocas del Mediterráneo oriental y no pueden ya adentrarse por los mismos lugares que antes iban. Entonces, la alternativa va a ser la búsqueda de nuevas rutas para seguir comerciando con Oriente, porque todos esos productos a los que me he referido son muy importantes. Y en este sentido vamos a conocer algo espectacular, que va a ser la ampliación del mundo conocido hasta entonces. Digamos que Europa, que vivía en un territorio muy concreto, de repente se da cuenta de que es uno más en el mundo. Y ahora que se habla tanto de globalización, la primera globalización en realidad se dio entonces, porque es cuando se amplió el conocimiento de todo el mundo. En esta navegación transoceánica hay que decir que fueron pioneros los portugueses. La escuela de Enrique el Navegante va a ser fundamental para impulsar toda una serie de expediciones que van a ir desde el norte de África y después en progresión hacia el sur, costeando todo el litoral y tomando también algunos archipiélagos como Madeira y Azores, lo tenemos puesto ahí incluso a nivel cronológico, y tras la muerte de Enrique el Navegante ya se ha sentado un precedente muy importante para los portugueses y se continúa desde Guinea, la desembocadura del Congo, hasta que Bartolomé Díaz doble el Cabo de Buena Esperanza y después, costeando por el Índico, se llegue a la India. Eso inicia la colonización portuguesa del Índico, después vendrá la exploración hispana del Pacífico y ante esas expediciones portuguesas, que tanto están empezando ya a hablarse de ellas, los castellanos también van a querer participar de ello. Y entonces inician algunas expediciones también al norte de África, pero después se adentran hacia las Canarias y hacia el Atlántico, llegando, como todos sabemos, en el año 1492 a América. El descubrimiento de América, ya digo que fue también algo importantísimo en la conciencia de los europeos porque les permitió entender muchas cosas, cómo era el mundo, y que esas tierras podían estar habitadas, por quién, qué eran, cómo eran de grandes, etc. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que castellanos y portugueses empezaron a rivalizar entre sí por la exploración y sobre todo la conquista de esos territorios. Y esto va a hacer que se tenga que dirimir el conflicto
que curiosamente se va a hacer de dos maneras, que nos permite hablar perfectamente de esa dualidad medieval y moderna que vamos a encontrar en el siglo XV, que va a ser, por un lado, la petición al Papa, que como árbitro, así lo había sido durante mucho tiempo en la Europa medieval, que fije una línea de demarcación para establecer qué territorios pertenecerán a la corona castellana o al reino portugués. Y entonces Alejandro VI, el Papa, va a emitir la bula Intercaetera en el año 1493, pero que la vemos ahí en rojo, pero no satisfizo a ninguna de las dos partes y entonces en un verdadero tratado ya de carácter político ya se aprecia que la autoridad, la legitimidad que se había puesto siempre en el papado hasta ese momento ha dejado ya de tener vigencia. Con esto se cierra otra puerta al medievo y se abre una época en la que lo político, secular, se va a imponer. Y así se llega al Tratado de Tordesillas un año después. Pero, ¿qué ocurre en Europa? El segundo punto. Pues vamos a ver dos cosas muy importantes. En primer lugar, el retroceso de las instancias supranacionales, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Por otro lado, la emergencia de entidades políticas nacionales que inician los llamados estados modernos y con ello van a aparecer las llamadas monarquías autoritarias que corresponden a la primera época del absolutismo. La dialéctica entre el retroceso de las instancias supranacionales y la emergencia y el empuje de las entidades nacionales de esa dialéctica va a resultar una pugna en la que, evidentemente, los poderes supranacionales van a salir perdiendo y el nacionalismo se impone y eso dará lugar a una Europa completamente distinta. El papado es verdad que asume el poder espiritual en Europa, es la cabeza de la cristiandad, pero es un papado muy en entredicho, muy criticado. Ha vivido el cisma de Occidente, también llamado el cisma de Aviñón, donde había incluso 3 papas. Papas que estaban superponiendo los intereses políticos de algunos países o de algunos nobles a los propios de la Iglesia. Y esto trajo consigo problemas. Y para ello, para ver si de una vez por todas se acababa con el tema, se realizó el Concilio de Constanza, en el que se trataron fundamentalmente 3 puntos. Primero, la división de la Iglesia, que no debía continuar. Segundo, las doctrinas supuestamente heréticas, así denominadas por la curia papal, es decir, por la ortodoxia papal, y que provenía de algunas corrientes y de algunos personajes que realmente estaban manteniendo una crítica fuerte hacia la Iglesia porque se habían abandonado a intereses terrenales y habían abandonado los espirituales. Y en ese sentido, pues tendremos que ver cómo las doctrinas que había predicado en un momento determinado Wycliffe se van a condenar y a Jan Hus, que era rector de la Universidad de Praga, un reformador, teólogo, pues va a ser conminado a ir a presentarse al Concilio de Constanza para que hable de esa reforma que pretendía y va a ser condenado a la hoguera. Y por otro lado, el otro tema va a ser la necesidad de la reforma interna. Una reforma interna que ya veremos cuando se termine el concilio y se nombre papa a Martín V, vamos a ver que los sucesivos papas, que los tienen puesto ahí en imagen, no van a solventar para nada. La ignorancia del clero, la superstición, los intereses familiares, los intereses económicos, el deseo ilimitado de riqueza, el nepotismo, la simonía,
podría seguir diciendo toda una serie de críticas que se le hacen a la Iglesia, pero que la Iglesia no va a asumir en ningún momento, sino todo lo contrario. Va a mantener esa dominación, va a exigir aún más esos diezmos y esas tasas sacramentales a la gente para continuar acumulando riqueza y poder. De ahí que entendamos también ese descrédito y esa desautorización que va a tener en estos momentos. En cuanto a la otra instancia supranacional, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues tenemos que era una entidad política, la más importante en la época medieval, continuador de Carlomagno. El Sacro Imperio había sido creado por Otón I, pero, ya digo, con una continuidad con lo que había sido el periodo de Carlomagno y con la intención de seguir manteniendo su autoridad sobre el resto de los territorios europeos. Craso error, no lo van a conseguir, ni Segismundo, ni siquiera Federico III. Sería después ya un miembro de la familia Habsburgo, Maximiliano I, muy en las postrimerías del siglo, quien asuma una serie de problemas que intentan neutralizar un incipiente nacionalismo que, igual que va a ocurrir en otros territorios, también va a suceder en el propio corazón del imperio. Aquí he puesto la representación de la coronación de Federico III en Roma por el Papa Nicolás V, que representa esa connivencia que había existido entre el poder espiritual representado por el Papa y el poder temporal representado por el emperador, con las coronaciones, como lo habían sido la de Carlomagno por León III, la de Otón I por Juan II y esta de Federico III por el Papa Nicolás V. Decía que, además de esas instancias supranacionales, teníamos una serie de territorios que van a ir constituyéndose y configurándose como entidades políticas de las que van a salir esas monarquías autoritarias. Lógicamente, la evolución no va a ser uniforme, unos países lo harán y se desarrollarán en esa dirección antes que otros y digamos que lo que sí que va a ser común a todos ellos es el intento por parte de algunos nobles de imponerse sobre los demás. Recordemos la fragmentación feudal tan característica del medievo, esos nobles que están sostenidos en su vida por los vasallos y por los tributos que estos pagan, que se dedican a los torneos, a la caza y que, cuando hace falta, organizan mesnadas para combatir y para asegurarse la defensa de sus territorios. Bien, pues en un momento determinado, de entre todos esos nobles que se hacen la guerra entre sí, hay muchísima rivalidad entre los linajes nobiliarios, va a emerger uno de ellos, el primus inter pares, que va a ser capaz de convencer a los demás de que se pongan a su disposición y de articular una maquinaria institucional, administrativa, diplomática y militar, que es lo que va a constituir un territorio y con un Estado moderno. Y en este sentido, pues tendríamos a Portugal, que va a ser el reino peninsular que más tempranamente abandonó la Reconquista y que, como hemos visto, se volcó sobre las expediciones oceánicas. Y ahí va a ser la dinastía Avís la que protagonice estos años. En la península, seguimos con la península ibérica, tenemos el reino de Castilla y la corona de Aragón. Tenemos ahí también a importantes personajes que se van a imponer en estos momentos. Tenemos a Alfonso V, el Magnánimo, impulsor del Renacimiento a nivel cultural y el que va a anexionarse territorios de la península italiana a la corona de Aragón, concretamente el reino de Nápoles. Le sucede Juan II y, por último, Fernando II,
que es Fernando el Católico, como casi siempre le conocemos. Y en el caso de Castilla, pues también va a conocer muchas luchas internas. Hay una debilidad de la monarquía, hay un intento de los nobles por conseguir el poder y después de una guerra civil entre Enrique IV y su hermana Isabel, sabemos que gana la guerra Isabel, casada con Fernando de Aragón, y comienza el reinado de los Reyes Católicos, que va a ser el ejemplo quizá más claro de esas monarquías autoritarias que se gestan en el primer momento de los estados modernos. En el caso de Francia, bueno, Francia hasta mitad de siglo seguía embarcada en la Guerra de los 100 años, pero cuando ya se expulsa a los ingleses se pone de manifiesto toda esa rivalidad entre las familias nobiliarias y hay que esperar a que con la incorporación de determinados feudos, como Anjou, Borgoña y Provenza, Carlos VIII lo intenta, no lo consigue, pero ya sería Luis XII con la dinastía Valois la que se imponga y también lleve a Francia a la conformación de esa monarquía autoritaria. En el caso de Inglaterra pasa lo mismo, porque hasta mediados de siglo estuvo embarcada en la Guerra de los 100 años y después las cosas estaban tan mal entre los linajes nobiliarios, hay una sucesión de personajes, de validos, etcétera, que culmina en la Guerra de las Dos Rosas, que impone a Enrique VII, el primero de la dinastía Tudor, una vez que supera la Guerra de las Dos Rosas entre la familia de los Lancaster y de los York. Por su parte, los países bálticos se encuentran unidos en la Unión de Kalmar. Polonia se desembaraza también de la dominación que tenía sobre ella la orden teutónica y con Lituania pues, comienza su andadura con la familia Jagellón. Otras entidades que habría que citar sería el Ducado de Borgoña, un territorio muy interesante que va a ser deseado por Francia y que estuvo a su frente Felipe III, llamado Felipe el Bueno. Franco Cardini, gran historiador del siglo XV, decía que con este monarca, con este duque, los territorios que dependían del duque aparecen en el siglo XV como el primer gran experimento federalista europeo. Era un feudo de la monarquía francesa, pero que se intenta independizar, lo consigue María, que al casarse con un miembro de la familia Habsburgo, con Maximiliano I, une ya el destino de estos territorios a los de la familia Habsburgo, que ya tendrán una enorme hegemonía, como ustedes saben, en el siglo XVI. La península italiana es el típico ejemplo de fragmentación no superada, a pesar de los intentos de algunos de sus intelectuales, como Maquiavelo, pero es un conglomerado de territorios donde las entidades políticas son además muy distintas. Hay repúblicas, hay ducados, marquesados, condados, señoríos, reinos, están los estados pontificios que funcionan como un estado más, no nos engañemos, y algunos otros territorios dependientes del Sacro Imperio. Bien, pues una vez que ya más o menos tenemos una idea de cómo se está articulando Europa en esas entidades nacionales, que tendrán sus propios problemas, sobre todo de articulación de las fronteras frente al enemigo que también quiere expandirse, vamos a ver cómo era la sociedad estamental para poder entender en esa reducción de escala de observación a la que antes me refería. Bueno, pues la sociedad de esta época sigue siendo la misma de la época medieval. Es una sociedad articulada en grupos que se llaman estamentos, porque son grupos cerrados. En función de un pacto se había determinado 3 grupos, los bellatores, los oratores y los laboratores. Los bellatores, como su nombre indica, eran los que hacían la guerra, normalmente los nobles, que eran los que, aparte de utilizar las mesnadas, podían pagarse el portar armas o tener un caballo. Los oradores, los eclesiásticos, los encargados de velar
por la salvación de las almas del resto del cuerpo social, y los laboradores, que eran todos los demás, que eran los encargados de trabajar y de poner en funcionamiento y sostener el funcionamiento de la sociedad. Era una sociedad basada en 3 principios: la desigualdad, la jerarquía y el privilegio. Por eso, normalmente, cuando se representa la sociedad estamental, se hace en función de una pirámide. Una pirámide en cuyo vértice se coloca el rey, y después vamos bajando en escalones, primero por los grupos privilegiados, la nobleza y clero, y después por los no privilegiados. Al ser el más grande, el que tiene a más personas dentro, pues lógicamente tiene también una diversidad interna muy grande, de manera que, bueno, pues la diferencia de todo tipo entre un comerciante que se dedica al gran comercio y un jornalero, pues es fácil de entender. En ese grupo de no privilegiados tendríamos a los campesinos, pensando en cuál era su adscripción a la tierra, si es en propiedad, si es en arrendamiento, jornaleros, siervos. Debemos tener en cuenta que, mientras que en la Europa occidental, digamos, la gleba va a ir en retroceso, y la servidumbre de la gleba va a ir en retroceso, y, por lo tanto, esa dominación se irá un poquito haciendo más ligera, más suave. Sin embargo, en la parte oriental se mantiene mucho más estrictamente. Mineros, profesionales liberales, financieros, artesanos, comerciantes, empleados, sirvientes. Podemos pensar eso, en esa diversidad de situaciones a nivel social, a nivel económico, etcétera, pero siempre pensando en que pertenecen al grupo de no privilegiados. Y cuando hablamos de eso, significa tener en cuenta privilegios del honor, privilegios de carácter fiscal, etcétera. Tendremos también a marginados sociales, pobres, vagabundos, enfermos o excluidos, por motivos normalmente étnico-religiosos. Ahora lo vamos a ver mejor. Y en esto vamos a ver cómo era la vida cotidiana de estos europeos que van a asistir a todos estos cambios. Bueno, pues para empezar tenemos que tener en cuenta algo que parece una perogrullada, pero que hay que partir de ello. La vida no era igual para todo el mundo, y hay que tener en cuenta la pertenencia o la adscripción a un determinado estamento, por eso, por ser privilegiado o no, la edad, el estado civil y el sexo. Son, digamos, las 4 variables más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un estudio social. Y las preocupaciones de la gente eran la mera supervivencia. Sabiendo que venían de una época en que la crisis les había azotado en tantos terrenos, en tantos aspectos, pues la verdad es que a lo que aspiraban era vivir, a obtener algún alimento que llevarse a la boca, ese pan nuestro de cada día, poder reunir el dinero de los impuestos al Señor, al Rey, a la Iglesia, soportar la dureza del trabajo, evitar contraer enfermedades, lo cual no era nada fácil, sabiendo cómo estaba entonces el sistema sanitario de la época, traer hijos al mundo que le ayudaran en el trabajo y le cuidaran en la vejez, cumplir con los preceptos religiosos y conseguir una buena muerte al final de la existencia. En realidad, he resumido a grandes rasgos esas grandes preocupaciones que tenía la gente común, la mayoría de la gente. Estamos en un mundo que se va a interconectar precisamente porque los cambios que se van a operar en la agricultura van a propiciar un éxodo rural muy fuerte. De manera que, aunque la Europa del siglo XV es una Europa fundamentalmente rural, vamos a ver cómo empieza a existir un cierto florecimiento urbano. Yo he puesto aquí a Florencia, a Sevilla y a Venecia. Podría haber puesto a París, a Lisboa, a Brujas, a Amberes, todos emporios muy importantes y que lo van a seguir siendo a partir de este momento. Y que muchos de ellos, gracias a la manufactura
o al comercio es en lo que van a basar su prosperidad. Decía antes que los trabajos diarios en los que va a tener que hacer frente la gente, pues aquí yo he puesto una variedad de labores, no voy a comentar, pero para que lo vean, la agricultura, en el viñedo, en la ganadería. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta viñeta, con toda una serie de faenas agrícolas y ganaderas, incluso el esquileo se ve ahí, o la matanza del cerdo, y el calendario agrícola, que era algo que estaba muy presente en la gente. Pensemos que la gente común, el campesinado, que era el grupo social más numeroso, se regía en su vida y a lo largo del año por el calendario agrario. Era lo que situaba incluso sus fiestas, sus épocas de descanso, sus épocas de mucho trabajo, etc. Y, en cambio, en las ciudades eran los talleres artesanos de los gremios, unos gremios o corporaciones gremiales que eran asociaciones que agrupaban a la gente que se dedicaba al mismo oficio y que fueron muy importantes en el desarrollo de la manufactura en la época medieval y después, durante mucho tiempo también, porque manejaban y controlaban todo el proceso de elaboración del producto, desde la compra de materia prima, todo el proceso de su elaboración hasta la venta del producto. Y además funcionaban como escuelas de aprendizaje, donde el maestro enseñaba el oficio a aprendices y oficiales. Aquí tenemos alguna representación de algunos de esos oficios, de algunas tiendas, el comercio, al detal o al por mayor, va a ser muy importante. Y aquí, aunque no se ve muy bien, pero es el trabajo en las minas sobre todo alemanas, donde se extraía la plata, tan necesaria para una economía que empieza a ser monetaria, pero con un déficit de metales muy pronto, muy grande. Esta sociedad, que fundamentalmente se dedicaba al trabajo, pues encontraba algunos entretenimientos. No podemos hablar en ningún momento de ocio, el concepto de ocio es muy posterior, pero sí es verdad que había momentos en los que la gente no tenía que trabajar. De hecho, el calendario religioso prescribía que tanto los domingos como los días de fiesta de precepto no se podía trabajar, había penas que lo podían castigar al que infringiera ese principio. Y entonces, en esos momentos, la gente buscaba un solaz. La taberna era el típico lugar de sociabilidad para los hombres y los nobles, que tenían más tiempo, que tenían más dinero, pues podían hacer otras cosas como los torneos, el baile y la danza, etc. No obstante, he puesto en la derecha, tenemos ahí representaciones de juegos callejeros. La calle es el lugar más importante en aquel momento. Y un grabado de Durero de unos campesinos bailando. Ahí se les ve pues la representación de los campesinos, zafios, toscos, etcétera, va a ser muy generalizada. De nuevo tenemos a los nobles cazando. Y como una fiesta importante a tener en cuenta, el carnaval. Aquí tenemos una representación de la lucha entre don Carnal y doña Cuaresma, que representa precisamente ese momento en el que ya se va a dar paso a la Cuaresma, que es la época más triste, más dura, dentro del calendario litúrgico, al representarse la pasión y muerte de Cristo. Y el carnaval es una fiesta de excesos. Pensando precisamente en la austeridad que se ha de vivir después, pues la gente quiere excederse en todo, en la comida, en la bebida, en el sexo, en el juego, en todo. Y después, con el entierro de la sardina, pues se daría fin a ese momento y ya se empezaría ese otro periodo de tristeza y de recogimiento. Y el otro momento de fiesta religiosa, porque esa podríamos decir que es fiesta semi-religiosa, tendríamos
la procesión del Corpus Christi, muy importante desde la época medieval, que siempre se hacía con una gran solemnidad en todas las ciudades y poblaciones, donde además solían estar presentes las autoridades municipales, por supuesto lo harán las reales, donde sea oportuno hacerlo, etcétera. He dicho antes que los europeos eran muy temerosos, le tenían miedo a todo. El miedo es algo que ya lo estudió Jean Delimot, un historiador francés, en un libro interesantísimo que yo les recomiendo a ustedes, que se llama El miedo en Occidente, porque realmente es verdad que los europeos le tenían miedo a todo. Lo que no podían comprender, lo que para ellos era incomprensible, les atemorizaba. Les atemorizaba. Y un miedo que se va a enquistar en la conciencia europea van a ser los 4 jinetes del Apocalipsis. Digamos que en este sentido el Apocalipsis de San Juan se va a convertir en una fuente importante para dar lugar a esos miedos, a las representaciones de esos miedos. Aquí tenemos una representación anterior del Beato de Liébana, del siglo XII, donde ya están representados los 4 jinetes, y a la derecha un grabado de Durero del año 98. ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Cuáles son esos 4 azotes que atenazaban a la humanidad? El hambre, la guerra, la peste y la muerte. La muerte. La muerte les daba pánico, pavor. No solamente la muerte, porque acababa la vida, sino el más allá. ¿Qué pasará después de la muerte? Eso les tenía en ascuas durante toda su vida. Y por eso he dicho antes que se preparaban para tener una buena muerte. Piensen ustedes que incluso surgió una literatura ad hoc para ello, que van a ser los ars moriendi, es decir, el arte de morir. Son libritos que preparaban a ello. Luego evolucionaron y se convierten en artes de buen vivir, para poder tener una buena muerte, pero decía que la muerte les provocaba un pánico terrible, porque no se sabía qué iba a pasar. Recordemos que el purgatorio había surgido en el siglo XIII, antes no había purgatorio, pero supuso un cierto consuelo para la gente, porque de algún modo sabían que tenían un periodo para penar los pecados cometidos y poder limpiar su alma para que el día del juicio final llegar limpios y que Dios les pusiera a su derecha. Pero no era suficiente. Y en un momento en que además la Iglesia se comportaba como se comportaba, pues no les daba demasiado credibilidad. Entonces la muerte les provocaba un pánico terrible y lo tienen muy presente. La tienen muy presente y a esos azotes que traen consigo la muerte. Por eso se van a representar muchísimo los juicios finales, porque a la gente lo que le daba miedo de la muerte, como digo, es lo que les va a pasar después. Ellos sabían, así se lo habían explicado, así lo habían asumido, que tenían un alma que después iba a ser juzgada y que en función de su comportamiento iban a ser conducidos al cielo o al infierno. Entonces, la representación de los tormentos infernales va a ser también muy común en este momento. ¿Por qué? Porque se utilizaban como imágenes propagandísticas para hacerles, para asegurar la Iglesia que los fieles aceptaban y cumplían los preceptos religiosos, porque si no, les podía pasar el hecho de ir al infierno. Tenemos aquí varias representaciones de juicios finales, porque siempre nos viene a la cabeza el de Miguel Ángel, pero había muchos, y, por ejemplo, el de la izquierda inferior es la capilla de San Bricio, en Orvieto, de Luca Signorelli, un autor precisamente de esta época. Entre los miedos, además de la muerte, empezó la sospecha de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los diferentes. Y surgen un antisemitismo nunca desaparecido, que ya había tenido momentos importantes y pogroms durante la Edad Media, ahora van a suceder de nuevo. Y surge un antisemitismo
tanto por parte de las autoridades seculares como de las autoridades religiosas, que empiezan a ir castigando y cercenando la libertad de los judíos, por ejemplo, prohibiéndoles asistir a las universidades, persiguiéndoles y con las expulsiones. Expulsiones que se van a llevar a cabo en determinados lugares, como he puesto ahí, y he incluido la que llevaron a cabo los Reyes Católicos en el año 1492. Y, de nuevo, las imágenes como instrumento propagandístico tan importante en una cultura no letrada, donde la imagen es el medio de comunicación y de información más importante de la época, pues estos mitos antijudíos también se representan y en esta famosa predela de Urbino del pintor Paolo Uccello se cuenta la historia de la hostia profanada, que era uno de los mitos antijudíos más típicos. Pero también los turcos, que los tenemos ahí, amenazando el imperio, empiezan a ser conocidos a través de la pintura y con esas vestimentas tan típicas, esos turbantes, empiezan a ser conocidos por los europeos. Y en este sentido me ha parecido oportuno traer esta pintura de Carpaccio sobre el sermón de San Esteban en Jerusalén, donde está ya pintando a estos turcos, de los cuales la gente oía, pero muchos no sabían ni cómo eran. A veces, incluso, pues igual que al demonio siempre se sabía cómo era, siempre se le representaba un hombre con rabo, con cuernos, con un tridente, pues los turcos no se sabía y a veces se le identifica incluso con el demonio. Tenemos a otras minorías como étnico-religiosas, como los moriscos castellanos, que aparecen ahí con sus vestimentas particulares, o los gitanos, esos egipcianos procedentes de Oriente que a través del Imperio Turco van a entrar también en Europa y en esta centuria se van a ir expandiendo por todo el continente, llegando incluso hasta la península ibérica. Los pobres y mendigos, esos marginados a los que antes me he referido, que van a ser importantes, sobre todo porque, como decía antes, los cambios que se operan en la agricultura, en el bien por excelencia a nivel económico, pues va a provocar ese éxodo rural y, por lo tanto, flujos migratorios que van a las ciudades por parte de gente que no tiene nada y que busca un trabajo, busca comida, etcétera. De modo que el reparto de pan, como vemos ahí, o la erección de hospitales de pobres para darles asilo, pues van a ser muy importantes y ahí tenemos varias representaciones. Es importante tener en cuenta que la idea que hay una evolución respecto al pensamiento que se tenía sobre el pobre, que pasa del sanctus pauper, es decir, del pobre santo, esa idea que pensaba que el pobre era bueno para la sociedad porque era un medio de conseguir la salvación por parte del rico mediante la limosna. Pero al haber de repente tantos pobres yendo de unos lugares a otros, en manadas, empieza a ser visto como peligroso, inquietante, peligroso, y se promulgarán las primeras leyes de pobres precisamente en este momento. Aún así, la misericordia y la caridad sigue siendo importante y de ahí estos hospitales y estos repartos de pan. Las mujeres también van a ser sospechosas. Van a ser sospechosas porque empiezan algunas mujeres a adoptar o a asumir algunas corrientes de espiritualidad que se alejan de la doctrina oficial de la Iglesia y, sobre todo, mujeres que van a constituir comunidades de ellas al margen de la jerarquía eclesiástica, al margen de las órdenes religiosas establecidas, pero que se unen para vivir, digamos, pensando en los demás. Es lo que les lleva. Entonces, esa misericordia que se evidencia con la dedicación al cuidado de los enfermos
o en el socorro de los pobres, va a hacer que muchas de estas mujeres empiecen a tener un determinado crédito y un determinado prestigio en la población, dado el papel tan importante que están haciendo. Son normalmente llamadas beguinas y sus comunidades son los beguinatos, que muy pronto van a ser mal vistos por la autoridad eclesiástica precisamente porque escapan a su control. Y entonces empieza a darse un cambio hacia ellas para hacer que vuelvan al redil y se integren en las órdenes religiosas femeninas constituidas, que al seguir una regla y al estar sometidas a las órdenes religiosas masculinas pueden ser controladas fácilmente. En este panorama hay que hablar de una mujer muy interesante que es Christine de Pisan. Christine de Pisan corresponde a la segunda mitad del siglo XIV, aunque todavía en el siglo XV va a ser importante, sobre todo porque su libro quizá más emblemático, La ciudad de las damas, La Cité des Femmes, se va a publicar en 1405, ya en el siglo XV. Y Christine de Pisan es importante porque es una mujer que, al ver cómo vituperaban a las mujeres, es decir, a su sexo, pues intentó hacer una defensa de las mismas, intentando deconstruir cada uno de los argumentos que los moralistas y los teólogos habían establecido sobre las mujeres. Y inicia con esa intervención pública lo que se ha llamado la querella de las mujeres, que todavía no ha acabado, y Christine va a escribir muchos libros. Todavía no se había descubierto la imprenta, ella los escribe. Es una mujer que ya vive de su autoría, de su publicación, y en este sentido se considera la primera protofeminista. Y en su obra, La ciudad de las damas, y en otras, va a reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad. Me van a permitir que lea simplemente una de las frases que dice, si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias, también como ellos. Pero Christine muere y con ella esa sospecha hacia las mujeres se va haciendo cada vez mayor. Y uno de los miedos que se tenían a ese mundo sobrenatural al que no se entiende era el demonio que es de los grandes personajes inmateriales, por supuesto, pero que están presentes constantemente en el imaginario europeo. Y empieza a verse algunas de ellas como agentes de Satán. Comienzan las acusaciones, sobre todo aquellas que se dedicaban a actividades un tanto heterodoxas, así lo juzgaban las autoridades, como las sanadoras, curanderas, algunas que se dedicaban a la magia, haciendo sortilegios, etcétera, y de la descalificación se pasó a la persecución, de manera que el pistoletazo de salida, podríamos decir, de lo que va a ser la caza de brujas, ese feminicidio que se dio sobre todo en la época moderna, es decir, posteriormente, parte de la emisión de la bula Summis Desiderantis Effectibus, que dictó Inocencio VIII en el año 84, que fue seguido de la impresión de un libro, el Malleus Maleficarum, martillo de maléficas, maléfica es un sinónimo de bruja, que compuesto por dos dominicos alemanes, va a ser se va a convertir en un verdadero manual para la caza de brujas. Y con ello comienzan las primeras quemas de las mujeres en la hoguera y aparece, bueno, pues la figura de la bruja ya enquistada ahí como un enemigo más al que se teme y al que hay que extirpar. Pero claro, a la figura negativa, a la figura femenina negativa, que es la bruja, había que contraponer un modelo. Y, de nuevo, la antigüedad clásica vuelve a ser fuente de conocimiento y emerge la paciente Penélope.
ese modelo de fidelidad conyugal que tanto había servido a los teólogos y a los moralistas para hablar de la buena esposa. Y en este sentido no es ocioso decir que esto mismo va a llevar a que en el Palacio Petrucci de Siena se le encargue al Pinturicchio que haga un mural precisamente con Penélope como modelo a seguir por las mujeres. Bien, pues llegados a este punto, podemos decir que los acontecimientos que hemos visto, los hechos que sucedieron, provocaron cambios profundos en todos los terrenos: económico, demográfico, social, político, cultural, ideológico. Pero a finales del siglo XV, Europa se encuentra con un nuevo orden político a escala nacional e internacional. Europa se abre al resto del mundo poniendo las bases de la primera globalización. Fue poniendo las semillas del primer capitalismo y del primer imperialismo. Surge un optimismo ante la vida que lleva a la búsqueda de la belleza y del placer. El hombre, la mujer, se sitúa en el centro del universo, dando paso al desarrollo de su creatividad artística y de su creatividad literaria. La cultura y las artes experimentan un avance y un desarrollo espectacular, haciendo posible el florecimiento del humanismo y del Renacimiento, la gran aventura intelectual de la época. Muchas gracias.